Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mercato NBA. Soy Álvaro y esto que veis en pantalla es un resumen de la actual situación del mercado de Giannis Antetokounmpo. Y es que en este episodio vamos a analizar quiénes son los equipos favoritos para fichar a Giannis tanto ahora, antes del cierre de mercado, como también en verano, en caso de que los Bucks decidan no traspasar a Giannis en los próximos días. Así que bueno, quiero empezar explicando en qué consiste este esquema en el que están representadas las tres partes interesadas en este potencial traspaso, que son, por un lado, Giannis, por otro lado, los Bucks como equipo vendedor y, en tercer lugar, los equipos potencialmente interesados en fichar a Giannis, es decir, los equipos compradores. Y bien, el proceso que he seguido para llegar a los actuales favoritos para fichar a Giannis no es simplemente leer o escuchar rumores o preguntarnos cuál es el destino preferido de Giannis, sino que he intentado ir un paso más allá y hacer un análisis más en profundidad para llegar a los candidatos más realistas y explicar exactamente el por qué. Entonces, en vez de pensar en este proceso de forma, digamos, afirmativa de qué quiere Giannis, qué quieren los Bucks, qué quieren los equipos compradores, he pensado que es mejor plantearlo a la inversa, es decir, qué es lo que no quieren cada una de estas tres partes. Y de esta forma llegamos a estas tres categorías que veis en pantalla, que serían las siguientes. Arriba a la izquierda tenemos a los equipos a los que Giannis no quiere ir. Estos equipos lo que tienen en común es que ninguno de ellos está preparado para ser aspirantes al título, incluso después de fichar a Giannis. Y es verdad que entre estos 10 equipos que veis, hay equipos como los Nets o los Raptors que han sonado un poco a nivel de rumores, porque, pues por un lado, los Nets tienen 1 millón de picks para traspasar, entonces eso podría ser interesante para los Bucks, pero creo que desde el punto de vista de Giannis serían un equipo bastante flojo y que por lo tanto a Giannis no le apetecería jugar en los Nets, teniendo en cuenta que la principal motivación para que Giannis quiera marcharse de los Bucks es poder competir por el título. Y luego los Raptors es un poco la misma idea, pero también hay que tener en cuenta que si bien los Raptors también tienen muchos picks para traspasar y por ejemplo si hiciesen una oferta súper generosa de incluir todos sus picks futuros y todos sus swaps, sería muy interesante controlar el destino de los próximos 7 años de una franquicia como los Raptors, que siempre tiene ese potencial de desastre o ese potencial de que los picks acaben siendo muy valiosos porque son un mercado pequeño, etcétera, etcétera. Pues igualmente creo que los contratos que tendrían que formar parte de esta operación son contratos bastante malos y que esto complicaría las cosas a nivel de propuesta de valor para los Bucks. Es decir, tener que tragarte el contrato de Poeltl o el contrato de Quickly complicaría bastante las cosas. Así que entre que sea un equipo no demasiado bueno y que también creo que las ofertas que puedan presentar no serían del todo atractivas, pues también los descartamos. Después tenemos a la derecha a los equipos que los Bucks van a descartar, básicamente porque no tienen activos suficientes para poder hacer una oferta razonable. Es decir, que estaríamos hablando de que las ofertas que llegarían a los Bucks seguramente les harían reír y por eso he puesto este meme de Ray Liotta en uno de los nuestros. Y en realidad no se trata solamente de que estos equipos no puedan hacer buenas ofertas, sino que más bien se trata de que estos equipos no están dispuestos a incluir las piezas que los Bucks exigirían en una operación como esta. Por ejemplo, los Sixers no van a querer incluir a Maxi o a Edgecombe, que serían los únicos dos jugadores que le interesarían a los Bucks. Entonces, si no quieren incluirlos, digamos que no hay mucho de lo que hablar con los Bucks. Y luego tenemos otro ejemplo bastante claro de una operación que nunca funcionaría, que serían los Lakers. Los Lakers ahora mismo, primero de todo, solo tienen un pick de primera ronda traspasable. Pero es que, además de eso, todo el mundo dice, bueno, pero pueden incluir a Austin Reeves. Pues bueno, esto no tiene ningún sentido porque Austin Reeves va a ser un agente libre este verano, agente libre no restringido, por lo tanto, los Bucks no tienen ningún interés en fichar a un jugador que se podría marchar y seguramente lo haría gratis este verano. Por este motivo, como los Lakers lo único valioso que tienen en plantilla es a Luka Doncic, pues quitando a Doncic y Austin Reeves no hay nada de valor que puedan ofrecer los Lakers para convencer a los Bucks. Y es que la gran pregunta es, ¿qué quieren los Bucks? ¿Qué están buscando? Pues bueno, Shams Charania lo explicó y lo resumió de forma muy sencilla, y es que los Bucks están buscando dos cosas. Por un lado, picks futuros, lo cual tiene todo el sentido del mundo
porque los Bucks en un mundo post-Giannis lo que buscan es reconstruir la franquicia y para eso tienes que hacerlo por la vía del draft, especialmente cuando eres un mercado pequeño como es el caso de Milwaukee. Y luego la otra cosa que están buscando son supertalentos jóvenes. Y bueno, este concepto de supertalentos jóvenes me lo acabo de inventar yo, pero lo he nombrado así porque creo que es importante distinguir entre diferentes categorías de jóvenes. Yo estoy hablando de jugadores como, por ejemplo, Sengun, Mobley, Banchero, Franz Wagner, Jalen Johnson, Dylan Harper, Stephon Castle, Amen Thompson, Scottie Barnes, Adebayo, Maxi, Edgecombe, Concanupel, Jaren Jackson, en fin, jugadores que son de primerísimo nivel y que son muy jóvenes y algunos de ellos aún están en contratos de escala de rookie. Fijaros que no he nombrado, obviamente, a jugadores que están totalmente fuera del alcance de los Bucks, como Wemby o Cooper Flag, que por supuesto no están a la venta. Y tampoco he nombrado a jugadores como Ja Morant, Darius Garland o Tyler Hero. ¿Por qué? Porque son jugadores que, aunque tienen cierto hype, realmente su valor ha caído en picado. Sobre todo, ya lo estamos viendo en el caso de Ja Morant, que los Grizzlies le han puesto ya a la venta y no están llegando muy buenas ofertas que digamos. Y lo mismo sucede con Tyler Hero, que ya hemos visto en repetidas ocasiones cómo queda expuesto a nivel defensivo, especialmente lo hemos visto en playoffs, así que es muy difícil competir al máximo nivel con un jugador de este perfil. Y creo que Darius Garland va por el mismo camino. Los Cavaliers aún no lo han puesto a la venta, pero si en algún momento lo hicieran, que por cierto creo que sería una posibilidad bastante real este verano, teniendo en cuenta que acaban de fichar a Dennis Schroeder y Keon Ellis. Entonces los Cavaliers acaban de incorporar a dos bases, bueno, dos guards más, base barra escolta, y creo que teniendo en cuenta todos los compromisos financieros a futuro, la pieza que quizás empiece a sobrar más es Darius Garland. Pero bueno, ya hablaremos de ello en el episodio dedicado a este traspaso que hemos conocido hace apenas unas horas. Y bueno, volviendo a los supertalentos jóvenes que comentaba, la realidad es que en estos momentos no parece que ninguno de estos jugadores esté disponible para los Bucks. Así que esto es bastante importante tener en cuenta cuando luego evaluemos posibles ofertas por Giannis, ya que todo apunta a que la mayor parte del valor va a venir de la mano de picks futuros más que supertalentos jóvenes. Pero también quiero comentar que, en mi opinión, a los Bucks les interesa más los picks futuros. ¿Por qué? Pues porque draftear a un jugador te permite tener un control mucho más grande y mucho más duradero que fichar a un jugador que ya esté en la NBA, especialmente si ya está en su segundo contrato. Entonces, por poner un ejemplo, digamos que los Bucks fichan a Evan Mobley. Pues bueno, Mobley acaba de empezar su segundo contrato por el máximo del 30% del salary cap y esto quiere decir que tiene contrato garantizado para esta temporada y 4 más. Entonces, esto le daría más o menos a los Bucks unos 3 años para convencer a Evan Mobley para firmar una nueva extensión de contrato. Mientras que si drafteas a un jugador muy bueno, un jugador potencialmente All-Star o incluso All-NBA, pues tienes unos 7-8 años de control, o sea, casi el doble, para construir un equipo y un proyecto potente a su alrededor. Por no hablar de las ventajas financieras que supone poder incorporar a un jugador que en los primeros años es muy barato con su contrato de rookie y que luego ya le tendrás que pagar, pero mucho más adelante, mientras que, como comentaba, Mobley ya está cobrando un pastizal en estos momentos. Así que esto es un factor importante. También, hablando de picks futuros, hay que tener en cuenta que no todos los picks valen lo mismo. No es lo mismo un pick futuro de los Kings que, no sé, un pick futuro de Miami. Al final, el historial de una franquicia y la reputación en cuanto a gestión afecta mucho de cara al valor potencial de un pick futuro. Y bueno, dicho esto, en último lugar tenemos abajo a los equipos compradores que no es que no quieran a Giannis, porque esto es un matiz importante. Los otros 29 equipos, que no son los Bucks, obviamente todos estarían interesados en tener en plantilla a Giannis en abstracto. Lo que pasa es que una cosa es quererle gratis y otra cosa es enfrentarte a la realidad de que vas a tener que pagar un altísimo precio para poder ficharle y esto implica tener que hacer sacrificios importantes, cosa que estos equipos no están dispuestos a hacer. Y por ese motivo ellos mismos dicen, no gracias, nos quedamos al margen
y nos autodescartamos de estas negociaciones de traspaso. Por lo tanto, aquí la gran pregunta no es qué equipo puede presentar la mejor oferta por Giannis, sino que la pregunta es qué equipo tiene lo suficiente, primero de todo, para sentarse en la mesa de negociaciones con los Bucks, y de entre estos equipos, quién está dispuesto a hacer la mejor oferta. Así que esta es la cuestión y me gustaría comentar qué es lo que tienen en común estos equipos compradores que se autodescartan. Pues bueno, principalmente estos equipos tienen un plan muy claro, muy marcado, y también tienen, yo diría que, una apuesta filosófica por el crecimiento interno, sobre todo en el caso de equipos que tienen proyectos muy jóvenes, como por ejemplo, no sé, los Magic, los Hawks, los Thunder, los Rockets, en fin, equipos cuyas superestrellas son muy jóvenes. Y también, desde un punto de vista estratégico, yo creo que muchos equipos han llegado a la conclusión, especialmente en la conferencia oeste, de que para poder ganar un título es mejor tener una ventana competitiva amplia, que dure muchos años, aunque tu techo no sea quizá tan alto como si tuvieras a Giannis, porque la idea es que tienes que estar ahí constantemente y esperar pacientemente tu oportunidad, a que un año pues a lo mejor se lesione Shea, o que se lesione Wemby, o que tenga suerte en los emparejamientos en playoffs, en fin, tener múltiples oportunidades y cuando se alineen los astros aprovechar esa oportunidad para ganar el título. Esa sería la mentalidad. Y también creo que hay equipos como por ejemplo los Hawks que podrían presentar una oferta muy jugosa, porque si pusiesen encima de la mesa a Jalen Johnson, de repente se convertirían claramente en los favoritos para fichar a Giannis, o si quisieran incluir el pick que tienen este año súper valioso, que es el mejor de los Bucks y de los Pelicans, pues también automáticamente estarían en pole position para ficharle, pero que están aún muy lejos, yo creo, de ser aspirantes al título, y por lo tanto dicen, oye, no voy a fichar a Giannis, que ya tiene más de 30 años y que, en fin, no encaja con nuestro horizonte temporal. Y también creo que muchos equipos de esta categoría tienen muy presente el reciente fracaso de los Phoenix Suns cuando ficharon a Kevin Durant. Los Suns eran un equipo que tenía muy buena pinta, que tenían una plantilla muy potente, muy profunda, que habían llegado a las finales de la NBA precisamente contra los Bucks el año que Giannis ganó el anillo, y con el cambio de dueño, con la llegada de Matt Ishbia, se precipitaron, hicieron un traspaso all-in para fichar a Durant y la cosa les salió fatal. Y ahora, aunque este año estén sorprendiendo con una temporada bastante buena, la realidad es que tienen un futuro bastante negro porque no controlan ninguno de sus picks futuros y van a tardar muchos años en volver a ser contenders. Entonces, esto creo que ha servido de lección para muchos equipos que no quieren cometer el mismo error. Y bueno, una vez hacemos todos estos descartes, llegamos a la pirámide mágica del centro, esa pirámide verde en la que tenemos a los 4 favoritos para fichar a Giannis en este momento, que, ojo, esta pirámide cambiará, luego lo veréis, cuando hablemos de la posibilidad de que el traspaso de Giannis se produzca en verano. Pero por el momento tenemos a estos 4 equipos que son los Warriors, Timberwolves, Knicks y Heat, ordenados, en mi opinión, de más a menos probable para fichar a Giannis. Así que para mí estarían en una categoría individual por encima del resto los Warriors, y luego estarían los Timberwolves, Knicks y Miami más o menos a un nivel similar, aunque para mí el orden sería el que veis en pantalla, Timberwolves, Knicks y Miami. Entonces, me gustaría explicar brevemente por qué los he ordenado de esta forma, sin entrar en todos los detalles, porque para eso ya voy a dedicar vídeos individuales para hablar de estos 4 equipos por separado, explicando qué tipo de ofertas podrían hacer y cuáles son sus fortalezas y debilidades a la hora de encarar este mercado y este potencial fichaje de Giannis. Así que, un poco por encima, la idea es que los Warriors son los favoritos, primero de todo, porque son el equipo que tiene la situación más limpia, más sencilla a nivel financiera, y esto quiere decir que podrían hacer un traspaso a 2 bandas únicamente con los Bucks, mientras que el resto de equipos, sobre todo los Knicks y los Timberwolves, tendrían que involucrar a un tercer equipo por lo menos, tal vez 4 o incluso 5, y esto es porque la propuesta de valor de los Warriors son sus propios picks futuros. Los Warriors controlan todos sus picks, excepto el de 2028, que tienen protegido top 20, que le deben a los Wizards, y por lo tanto en estos momentos podrían traspasar 4 picks. Bueno,
3 picks y 2 tercios, que serían el pick de 2026, el de este año, el de 2028 que comentaba, que sería la parte protegida, la que le podrían entregar a los Bucks, ese top 20, y luego los de 2030 y 2032. Y además podrían incluir swaps si fuera necesario. Entonces, la idea de poder controlar el futuro de los Warriors a partir, sobre todo, de 2029-2030, cuando Curry ya supere los 40 años de edad y cuando Giannis también estará en torno a los 35, es una idea bastante atractiva. El contrato que tendrían que incluir, seguramente, aunque se habla de que los Warriors tienen a toda su plantilla abierta a un traspaso, es decir, que incluiría a cualquier jugador menos a Stephen Curry, pero bueno, lo más lógico sería incluir a Jimmy Butler tras su lesión, porque además esto a los Bucks tampoco les supone un gran problema, porque los Bucks en estos momentos están incentivados para tanquear. Y esto es porque los Bucks no controlan sus propios picks entre 2027 y 2030. Entonces, este año es el último hasta 2031 en el que sí que van a recibir un pick. Y bueno, es verdad que el pick de este año está en cierto modo limitado porque van a recibir el peor entre el suyo propio y el de los Pelicans, pero teniendo en cuenta que los Pelicans son uno de los peores equipos de la NBA, eso significa que el peor de los dos igualmente podría ser un pick muy valioso, potencialmente top 5. Así que aquí claramente los grandes beneficiados de esta situación en la que los Bucks empiecen a tanquear serían los Hawks, porque ellos se llevarán el mejor pick de entre los Pelicans y los Bucks, pero, insisto, los Bucks también podrían llevarse un pick muy bueno. Entonces, esto lo comentaba porque si tu prioridad es ser malo este año, entonces incorporar a Jimmy Butler sería incluso bueno para los intereses de esta temporada. Y luego ya este verano, Jimmy Butler se convertiría en un expiring contract que le podría dar bastante flexibilidad en cuanto a movimientos futuros, ya sea, por ejemplo, jugar a Jimmy Butler unos meses para restaurar su valor y luego traspasarle e intentar sacar algo de valor a cambio, un poco siguiendo la misma fórmula que han utilizado los Brooklyn Nets con Michael Porter Jr. esta temporada. Y luego ya pasando a los Timberwolves, Knicks y Heat, quiero comentar que primero de todo, los Knicks y los Timberwolves no tienen picks de primera ronda para traspasar, entonces el valor que pueden ofrecer ellos viene de la mano de jugadores como Anunoby, Bridges o tal vez Towns, aunque para mí no tiene demasiado valor con el contratazo que tiene. Y en el caso de los Timberwolves sería incluyendo a Randle, McDaniel sobre todo, Nash Reed, DiVincenzo, en fin, jugadores así que un tercer equipo podría valorar y por lo tanto la idea sería transformar estos jugadores en picks futuros que pudiesen recibir los Bucks. Así que haría falta intermediarios y también creatividad financiera, pero justamente los Knicks y los Timberwolves ya demostraron en el pasado con el traspaso de Karl Anthony Towns que tienen gerencias muy creativas y muy capaces para encontrar la forma de que cuadre un traspaso. Y luego, en el caso de los Heat, yo creo que lo tienen complicado porque a pesar de que Alex Araxis, que es el agente de Giannis, también es el agente de Bam Adebayo, lo cual siempre es interesante a nivel de conexiones que pueden facilitar este tipo de operaciones. A pesar de ello, yo creo que los Heat no tienen lo suficiente para competir con otras ofertas como por ejemplo la de los Warriors. Principalmente porque Miami en estos momentos solamente tiene 2 picks de primera ronda traspasables que serían los suyos propios de 2030 y 2032 y eso es porque le deben un pick a los Hornets en 2027, lo cual por temas de el Stepien Rule les bloquea el resto de picks para poder traspasar. Y también está el hecho de que los picks de Miami, en mi opinión, son bastante menos valiosos que los de los Warriors. Porque Miami, primero de todo, retendría a Adebayo, que es un jugador joven que garantizaría un mínimo techo competitivo y también en general la reputación de Miami es muy buena, es un equipo que siempre encuentra la forma de ser competitivo teniendo seguramente al mejor entrenador de toda la NBA en Erik Spoelstra, así que a mí la idea de tener picks de Miami no me entusiasma. Y luego también en cuanto al valor de sus jugadores que podrían incluir en esta operación, pues tampoco creo que sean jugadores tan valiosos. Obviamente todo el mundo habla de Kelly Oubre como esa pieza joven y potencialmente muy valiosa, pero yo sinceramente no lo acabo de ver porque estamos viendo cómo Kelly Oubre tiene graves deficiencias defensivas que están haciendo que, por ejemplo, Erik Spoelstra anoche mismo, en el partido que perdieron los Heat contra los Bulls, que no tenían ningún pivot competente,
pues Spoelstra decidió jugar solamente 3 minutos a Kelly Ware. Entonces, esto creo que es bastante revelador en cuanto al verdadero valor y el verdadero potencial de Kelly Ware. Que sí que es un jugador valioso, pero no creo que sea una pieza tan buena como para que digas, oye, puedo reconstruir toda mi franquicia en torno a Kelly Ware. Y luego jugadores como Jovic tampoco son para tirar cohetes, y como Tyler Hero, que como decía, pues esos problemas también defensivos hacen que su valor sea menor de lo que seguramente su reputación podría indicar. Y bien, con esto pasamos ahora a ver cómo cambian las cosas en verano. Aquí tenéis el nuevo gráfico y como veis la pirámide del centro se ha ampliado pasando de 4 equipos a 6. Entonces vamos a centrarnos sobre todo en estos cambios en la pirámide. Primero de todo vemos que las nuevas incorporaciones son los Cavaliers y los Lakers. He dudado bastante sobre si incluir a los Rockets, que para mí, si estuviesen interesados en formar parte de esta operación, serían el claro favorito, porque son un equipo que lo tiene todo, tienen super talentos jóvenes y también tienen picks bastante valiosos, que obviamente no son los suyos propios, sino que son picks como por ejemplo los del año que viene de los Nets y los Suns, o también los de los Mavericks y los Suns en 2029. Entonces, si quisieran meterse en la pomada, tendrían la posibilidad de presentar la mejor oferta tranquilamente, pero en última instancia no les he querido incluir porque creo que los Rockets, como decía, a nivel filosófico no están en esto, no están interesados en perseguir a un jugador ya más mayor como Giannis, sino que seguramente estarían interesados en, dentro de unos años, por ejemplo, intentar fichar a, yo que sé, Anthony Edwards, si la cosa acaba mal, con Minnesota, o jugadores de este estilo que estén más alineados en el eje temporal con sus estrellas actuales, que serían pues Sengun y Amen Thompson principalmente. Entonces, en esta pirámide vemos que seguimos teniendo a los Warriors en pole position, pero la distancia se reduciría bastante respecto al equipo en segunda posición, que serían los Cavaliers. ¿Por qué? Pues porque los Warriors mantendrían la misma oferta que ahora mismo, no cambiaría demasiado, seguirían siendo pues 4 picks de primera ronda, el contrato de Jimmy Butler y, no sé, a lo mejor pueden incluir a Podziemski o algo así, pero básicamente sería lo mismo que ahora mismo. En cambio, los Cavaliers dudo mucho que quisieran incluir a Evan Mobley, pero si lo hicieran sería bastante interesante. Y también tendrían disponibles para traspasar 2 picks bastante valiosos, que serían el de 2031 y 2033. Recordamos que en verano todos los picks de los equipos de 2033 se desbloquearían. Entonces, estos 2 picks más alguna combinación de jugadores jóvenes talentosos podría ser muy atractiva para los Bucks. Y también, ojo con esta idea de que los Cavaliers, si fracasan este año en playoffs, tendrían decisiones bastante complicadas a tomar y se encontrarían en un punto bastante delicado. ¿Por qué? Pues porque Donovan Mitchell en el verano de 2027 podría ser agente libre. Así que claro, si la cosa acaba mal este año, podrían empezar a entrarle dudas a Donovan Mitchell sobre si quiere continuar a largo plazo en los Cavaliers. Así que esto podría precipitar una cierta desesperación o un cierto nivel de urgencia en los Cavaliers para hacer algún movimiento, como por ejemplo fichar a Giannis, para convencer a Donovan Mitchell de que renueve este verano con una nueva extensión. Después, los Knicks y los Timberwolves también podrían mejorar su oferta, a diferencia de los Warriors, porque también podrían incluir ese pick de 2033, que sobre todo en el caso de los Knicks creo que sería tremendamente valioso, porque es la misma idea que con los Warriors. Un equipo liderado por Giannis y por Jalen Brunson estaría bastante envejecido a partir de 2030, y ya no hablemos de 2033. Entonces, bueno, un pick súper valioso. Y también, al igual que los Timberwolves, tendrían muchas más facilidades para maniobrar en verano, donde hay muchas menos restricciones financieras y mucha más libertad para hacer movimientos o llegar a acuerdos con terceros equipos. Entonces, esto que actualmente es un gran hándicap en medio de la temporada, dejaría de serlo en verano. Y bueno, por último, estarían los Heat y los Lakers. Los Heat seguirían en la misma situación que ahora mismo. Es verdad que podrían traspasar un pick más, pero creo que seguirían estando en desventaja frente a los equipos que he comentado anteriormente. Y seguramente en verano, si se confirman estos pronósticos de que Miami quede fuera de las pujas por Giannis, entonces podrían pasar a un plan B
que sería Ja Morant, que se habla de que en estos momentos está como loco por fichar por Miami, pero ahora mismo es claramente el segundo plato por detrás de Giannis, así que va a tener que esperar a que se resuelva el traspaso de Giannis. Y para acabar, quiero hablar brevemente de los Lakers. Comentaba antes que en estos momentos no tiene ningún sentido el fichaje de Giannis a los Lakers, pero que a lo mejor en verano podría tener algo más de sentido. Igualmente creo que no demasiado, pero es verdad que podrían traspasar un pick extra, o sea, el de 2031, que pueden traspasar ahora, y también el de 2033, y también podrían llegar a un acuerdo de sign and trade con Austin Reeves, así que esto por lo menos le permitiría a los Bucks tener ese control sobre Austin Reeves que no tendrían si le ficharan ahora mismo. Pero esto lo veo bastante improbable. Primero porque desde el punto de vista de Austin Reeves, ¿por qué iba a preferir él marcharse a los Bucks en vez de quedarse en los Lakers jugando junto a Luka, compitiendo por el título y estando en una ciudad mucho más atractiva como Los Ángeles en comparación con Milwaukee? Entonces, bueno, les pongo aquí en la pirámide porque al final con los Lakers nunca se sabe y ya estamos curados de espanto después de ver el traspaso de Luka Doncic, pero aún así creo que estarían en una categoría aparte y con bastante distancia, bastante lejos del resto de potenciales compradores. Así que bueno, aquí concluye este episodio, espero que os haya gustado, os animo a suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada y os recuerdo que en los próximos días también voy a hacer pequeños mini episodios analizando los casos concretos de los Warriors, Timberwolves, Knicks y Miami. Así que muy atentos a esos episodios. Y bueno, nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.